Vamos allá. Venga, pues vamos allá. Vamos a hablar de psicohacking. Es una palabra que me he inventado un poco por no querer utilizar otra que formó. Bueno, siempre le pregunto si fue él quien la formó, quien la creó o la utilizó, pero la verdad es que si la utilizáis, si la buscáis por ahí, seguramente salga él como autor, que es Psychogrowth, ¿no? Que es enfocar un poco la psicología en el campo del growth, en el campo del crecimiento de negocios. Y esto lo hizo José Carlos Cortizo, CMO de Product Hackers, la compañía en la que trabajo yo. Él hablaba de psicogrowth en un libro muy interesante que se titula así. Y a mí me gusta más hablar de psicohacking porque en este caso lo vamos a aplicar de alguna forma directamente al sitio web, ¿no? El psicogrowth es más amplio, está hablando de más ámbitos o de más disciplinas, pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en el sitio web y sobre todo me gusta mucho el concepto ese de hackear el cerebro de los compradores o algo así, ¿no? O de los clientes. Es algo que la verdad que me resulta muy atractivo. Entonces, vamos a hablar de eso. Y fijaros que cuando hablamos de psicohacking o de psicogrowth o de, como vamos a ver luego, el concepto un poco de sesgos cognitivos, lo que hablamos es de tomar decisiones, ¿no? Vamos a hablar del ámbito de la toma de decisiones. Y fijaros este dato tan interesante que tu cerebro toma 36 decisiones por minuto cuando estás despierto. ¿Vale? Cuando estamos dormidos, no sé si se toman decisiones, yo creo que no. No sé si esos movimientos, esas reflexiones de alguna forma se pueden considerar decisiones, pero por lo menos, mientras estamos despiertos, tomamos una media de 36 decisiones por minuto. Es una burrada. Prácticamente una decisión cada 2 segundos. Todavía un poquito menos, ¿no? Pero fijaros con qué velocidad tenemos que tomar decisiones. Y obviamente hay diferentes tipos de decisiones, ¿verdad? No todas pueden ser decisiones de vida o muerte, ¿no? No todas van a ser decisiones de, yo qué sé, cuál es el próximo paso que tengo que dar en mi negocio o qué voy a preparar para cenar o si hoy es el día adecuado para pedirle a mi pareja que se case conmigo, ¿no? Hay decisiones de muchos tipos. Obviamente hay un grupo muy importante de decisiones conscientes, que son, como os digo, hay entre 70 y 100 decisiones al día, del tipo de, pues, qué comprar sobre un producto, cómo debo responder en una reunión, qué estrategia debo seguir en el trabajo. Esto obviamente son decisiones como estratégicamente muy importantes en nuestro día a día. Luego tenemos las decisiones automáticas o subconscientes, que son esas que prácticamente ni siquiera somos conscientes de que estamos tomando una decisión. Esta es la inmensísima mayoría de las decisiones que tomamos cada día, rápidas, rutinarias, qué ropa me voy a poner. Bueno, qué ropa me voy a poner parece muy rutinaria y muy rápida, salvo que seas una de mis hijas, que en ese caso puede ser un proceso que lleve varias horas incluso, ¿no? Pero en general, algunas personas las tomamos muy rápido, ¿no? O qué ruta tomar para ir con el coche o qué líneas coger de metro para ir a algún sitio o cómo reaccionar ante ciertos estímulos. Y fijaros que aquí hablamos de reacción, ¿no? Casi más que una toma de decisión, es una reacción. Y finalmente las decisiones sobre la comida, ¿no? Que fijaros que lo he destacado un poco como algo curioso de la Universidad de Cornell, estima que tomamos alrededor de 226 decisiones diarias solamente relacionadas con la comida. Puede que incluso si eres gallego todavía sea más, ¿no? Porque todavía es una parte más importante de tu cultura. Pero como veis, ocupa, y esto en cierto modo tiene mucho sentido cuando estamos hablando de supervivencia, ¿no? De que la mayor parte de las decisiones están relacionadas con la vida y la muerte de forma instintiva o de forma natural en nuestro subconsciente, ¿no? Bueno, pues además de esto, debemos tener en cuenta que en la toma de decisiones hay una serie de factores que afectan respecto a cuál es la cantidad, ¿no? de decisiones que tenemos que tomar. Obviamente, el contexto es fundamental, ¿no? Hay personas que tienen que tomar un mayor número de decisiones estratégicas frente a otro tipo de personas simplemente por su profesión o por el desempeño que tienen cada día, ¿no? Además, hay momentos específicos a lo largo de nuestra jornada en los que las decisiones son más importantes o más estratégicas o tienen un impacto mayor. Y todo esto influye en un concepto que es el de la fatiga de decisión, que es algo así como que a mayor cantidad de decisiones relevantes o estratégicas tomamos, menor es la calidad de las posteriores que vamos a tomar simplemente porque estamos cansados. Porque eso tiene un consumo energético, cerebral fundamentalmente, que hace que nos vayamos cansando y cada vez podamos destinar menos atención para esas decisiones conscientes, ¿no? ¿Cómo luchamos contra esto? Pues hay muchas personas que lo que hacen es automatizar este tipo de decisiones, incluso aquellas que son
pues con cierta relevancia, como por ejemplo es muy conocido el caso de Mark Zuckerberg, que usa siempre la misma ropa, o también lo veíamos en personalidades como Steve Jobs, ¿no? Que iba siempre con ropa muy parecida y que probablemente si abrieras su armario, pues verías que hay un montón de modelos similares. Hay algunas personas más cercanas, no gurús, aunque sí que es un poco gurú, pero por ejemplo, Bosco Soler, el emprendedor de sinoficina.com, él siempre dice que lleva pues, camisetas básicas, que lleva un tipo de ropa muy sencilla que le obliga a no tener que invertir demasiado tiempo precisamente en ver cómo vestirse. No hace falta ser Mark Zuckerberg para tomar este tipo de atajos. Y esta fatiga de la decisión de la que hablaba, pues la podemos definir de manera técnica como la carga cognitiva que sufrimos por tener que hacer el análisis costo-beneficio con mucha frecuencia y el precio cognitivo que esto implica, ¿no? Si tenemos que tomar muchas decisiones con esa balanza del coste que me toma decidirme y el beneficio que obtengo, pues eso genera una fatiga de decisión. ¿Qué pasa con la fatiga de decisión? Pues que va a influir en muchos aspectos. Y, por ejemplo, para nosotros, en lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver cómo puede influir esta fatiga de la decisión en lo que sería un proceso de compra. Y pongo el proceso de compra, en realidad vamos a hablar de conversión web, ¿no? De lo que hace la gente que entra en nuestro sitio, cómo convierte la gente que entra en nuestro sitio. Lo vamos a llevar un poco al proceso de compra porque es un poco el más estándar, el que más podemos reconocer todos, pero es fácilmente extrapolable a conseguir un lead, conseguir que alguien se suscriba a nuestro newsletter, reservar una consultoría, que te soliciten un presupuesto, cualquier cosa que sea el objetivo de negocio que tenemos en nuestro sitio web. Entonces, dentro de las fases de una radiografía, de un proceso de compra, tenemos una que es el reconocimiento de la necesidad, que es cuando el consumidor detecta una carencia o un deseo y este puede ser impulsado por una necesidad real, por ejemplo, se me ha acabado el café y necesito comprar café, o puede estar creada por estímulos externos, por ejemplo, cuando un usuario ve un anuncio de un nuevo smartphone, ha salido el nuevo iPhone X, el número, y tú lo ves y de alguna forma se te crea, mediante el estímulo de esa campaña de publicidad, una necesidad real, entre comillas, por la que tú deseas ese dispositivo, ¿no? Después tenemos la parte de la fase de la búsqueda de información. Después de desatar ese estímulo, tenemos una búsqueda de información en donde, dependiendo del tipo de compra, el usuario investiga más o menos. Por ejemplo, para las compras impulsivas se produce una mínima búsqueda. Por ejemplo, no sé, un snack en la caja del supermercado, ¿no? Cuando vamos a pagar y tenemos ahí en la caja unas cajas de cartón, en la caja quiero decir de donde vamos a pagar, una serie de cajas de cartón con unos snacks y nos entra hambre al verlos y vamos eligiendo entre ellos, que igual hay 4 o 5 tipos y elegimos ahí. Y es una compra muy impulsiva, ¿no? No nos volvemos locos buscando, no vamos a internet a hacer una comparativa de cuál es el mejor de los 4 snacks que tenemos ahí. Pero luego también hay compras complejas, ¿no? Donde las comparaciones son mucho más avanzadas. Buscamos reviews en internet, leemos recomendaciones, análisis de especificaciones, como por ejemplo puede ser cuando vamos a comprar un coche o cuando vamos a comprar un software, ¿no? Después tenemos la fase 3, que es la de evaluación de las opiniones, ¿no? Donde comparamos atributos como puede ser el precio, como puede ser la calidad, la reputación de la marca que lo comercializa, opiniones de otros clientes, cosas así. Aquí influyen muchos aspectos, ¿no? Pero básicamente heurísticas y sesgos cognitivos, por ejemplo, y hoy vamos a hablar de esto, el sesgo de escasez o el anclaje de precios. Además, la experiencia previa con la marca, ¿no? ¿Qué relación hemos tenido anteriormente con este producto o con la marca que comercializa este producto? Y en tercer lugar, la confianza en las recomendaciones, ¿no? Lo que puede ser las opiniones que vemos de amigos o de desconocidos, también las opiniones que hacen influencers sobre estos productos, por eso el marketing de influencers funciona también. Y luego, finalmente, todo esto se engloba en algo que es el social proof o prueba social, que luego hablaremos un poco de ello también. La cuarta fase, penúltima, sería cuando se elige la mejor opción percibida de todas las opciones que hay según el contexto. Y esta puede estar influenciada por descuentos y ofertas de última hora, por opiniones de terceras personas, por la facilidad de compra, que estaríamos hablando de la experiencia de usuario o del diseño de interfaz, los métodos de pago rápidos, todo lo que hace que se vayan eliminando fricciones. Y finalmente, la quinta fase, que es la postcompra y la fidelización, que es que después de comprar se genera satisfacción o bien se puede generar, por lo contrario, disonancia cognitiva, ¿no? Que en ese momento dudamos de si tomamos la mejor elección, ¿no? Cuando ya lo has comprado y dices, ay madre, a ver si le he liado y tenía que haberme comprado el otro, ¿no? Aquí la experiencia post-compra afecta de manera directa a la lealtad que vamos a tener a la marca y a futuras compras, como es natural, ¿no? Va a influir. Antes veíamos que también influía en la fase 2, ¿no? Pues obviamente esa
experiencia se ha generado en este momento, en este paso 5 de postcompra y de fidelización. Aquí influyen cosas como el servicio al cliente, el soporte, la calidad del producto frente a las expectativas que nosotros hemos creado, hemos sembrado en el consumidor, y luego todo lo que se puede hacer a nivel de programas de fidelización, ¿no? Que esto es algo súper interesante. ¿Qué factores tenemos que son clave en este momento de decisión de la compra? Bueno, pues aquí hay varios, ¿no? Pero principalmente emoción versus razonamiento, ¿no? Esta balanza un poco, cómo somos capaces de emocionar al usuario respecto a esa compra que va a hacer. La emoción, en muchos casos, pesa más que la lógica porque es mucho más instintiva, ¿no? Y por tanto, nuestro cerebro es más sensible en un primer impacto a la emoción que la lógica. Obviamente también la disponibilidad y la urgencia, cuánto de disponible está esa solución y cuánto de urgente es para nosotros, ¿no? Cuánto rápido vamos a poder comprar esto, cuanto más sencillo sea ese proceso, pues más probable va a ser la conversión. Las recomendaciones y branding, ¿no? La confianza que tenemos en la marca o las recomendaciones que hemos leído sobre ese producto. Y finalmente, los sesgos cognitivos, ¿no? Que los sesgos cognitivos son un elemento que va a ser muy importante, que vamos a ver que tenemos, pues muchos de ellos, básicamente tenemos hasta 200. En el fondo, los sesgos cognitivos no son más que atajos mentales que está tomando nuestro cerebro de manera inconsciente para facilitar la toma de decisiones rápidas. Para evitar precisamente la fatiga de la toma de decisiones, nuestro cerebro reacciona de manera semiautomática o automática en muchos casos para ayudarnos a tomar una decisión rápidamente. Sin embargo, estos sesgos cognitivos muy a menudo nos llevan a tomar juicios irracionales o incluso predecibles, que es lo que nosotros vamos a aprovechar ahora. Y os lo voy a explicar de alguna forma con un ejemplo. Fijaros, quiero enseñaros esta imagen en la que podemos ver pues un conjunto de recipientes para comida, ¿no? Una serie de cajitas de estas de cartón donde podemos guardar comida, ¿no? Esto se utiliza mucho en los deliveries de negocios de comida a domicilio. Fijaros cómo en este caso estamos viendo pues, los recipientes de los productos vistos desde arriba, de alguna forma, y en este caso les hemos dado la vuelta, ¿no? Para que veamos la parte de atrás, ¿no? Lo que sería el culo, por decirlo de alguna manera, del producto. Hemos dado la vuelta a los recipientes. ¿O no? Porque esto, en realidad, es un juego visual que os he hecho. La foto de la derecha no son los recipientes invertidos, sino que le he dado la vuelta 180 grados a la imagen. La imagen de la derecha y la imagen de la izquierda es exactamente la misma, pero una está girada. Sin embargo, es probable que a muchos de vosotros la foto de la imagen de la derecha os parezca que están los recipientes en forma cóncava o en forma convexa en lugar de forma cóncava. Y en realidad es la misma imagen. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nuestra percepción cambia simplemente habiendo girado la imagen? Bueno, pues porque nuestro cerebro está tomando como referencia la dirección de la luz. Y en este caso, la orientación de las sombras nos da que pensar que la luz viene de la parte superior y, por tanto, interpretamos como que los recipientes están dados la vuelta. Porque lo normal para nosotros es que la luz venga de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Por eso no somos capaces de interpretar correctamente la imagen. Y esto es una interpretación que hace nuestro cerebro basada en un sesgo, que es que la luz viene de arriba hacia abajo. Pero eso es algo absolutamente, eso es un pensamiento absolutamente sesgado. No tiene que ser así, salvo que seas un simio que vive en la naturaleza y que no sabe cómo generar luz, ¿no? Pues esto es un ejemplo de cómo los sesgos nos hacen interpretar la realidad de una forma que no tiene por qué coincidir con la verdad, por decirlo de alguna manera, y no me quiero poner aquí ahora demasiado filosófico con la caverna de Platón y si lo que estamos viendo es la realidad o no son más que las sombras de la realidad. Me encantaría poder meterme en eso, pero no es este el foro, supongo. Vale, lo importante para nosotros hoy es cómo podemos aplicar esos sesgos dentro del campo de los negocios online y podemos aplicarlos de forma muy creativa. Os decía que había hasta 200 sesgos identificados. Aquí os he puesto una lista, no sé cuántos hay aquí, no sé cuántos puede haber, 40 sesgos. Hay muchos más, pero es verdad que dentro de esos 200, que hay más o menos 200 aproximadamente reconocidos, muchos son muy parecidos. O, aunque no estén reflejando el mismo principio psicológico, sí que es uno muy, muy relacionado y a nivel de su aplicación en el campo del marketing, del diseño de la experiencia de usuario, de las interfaces de usuario, son, digamos que se confunden, ¿no? Empiezan a entrar en un terreno en el que comparten muchas ideas. Así que es muy probable que a veces veáis o oigáis hablar de un sesgo y digáis, esto se parece mucho a este otro que comentó no sé qué persona, que dijo Pablo aquel día. Bueno, es probable. Hay muchos que son bastante comunes
y que son, al final los sesgos, muchos de ellos tienen nombre o están bautizados con el nombre de su investigador, y hay, por ejemplo, dos investigadores que han estudiado prácticamente el mismo principio, pues un principio muy similar, pues prácticamente adquieren diferente nombre, pero en realidad están hablando a efectos de uso prácticamente de lo mismo. Y uno de los que quiero comenzar a hablar es del efecto señuelo o decoy effect, ¿vale? Que decoy es la persona precisamente que realizó el estudio, que es un sesgo cognitivo en el que la presencia de una tercera opción, que es menos atractiva, influye en la percepción de valor de las otras dos opciones, ¿no? Esto provoca que una inclinación del usuario hacia una elección específica. Estamos, de alguna forma, invitándole, ¿vale? Antes de enseñaros esto, quería deciros que quería adelantaros, porque esto os va a sonar enseguida, este sesgo se usa comúnmente en estrategias de pricing. Normalmente para hacer que la opción intermedia parezca la mejor opción. Por ejemplo, si tienes un servicio con un plan básico de 10 euros, uno premium de 30 y un plan señuelo de 28 euros con menos beneficios que el plan premium, pues los usuarios perciben que el premium es la mejor opción, ya que por solo 2 euros más obtienes mucho más valor, ¿no? Este sesgo lo aprovechamos continuamente en e-commerce, en suscripciones, en comparaciones de productos. La idea es ir guiando la decisión de compra del cliente. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues el primer estudio en este sentido que profundizó en el efecto señuelo parte de una acción, de una táctica de marketing que realizó el medio The Economist para cuando lanzó su versión digital. Lanzaron un programa de suscripción en el que había dos opciones inicialmente, que era la suscripción a la versión digital de The Economist, que costaba, como veis ahí, $59, y luego había una suscripción alternativa que era la versión web, la versión digital, más la versión en papel. Y esta versión costaba $125, ¿vale? Y esto, cuando se lanzó esta campaña de suscripción, la primera, la versión digital, obtuvo una conversión del 68%, es decir, 68 de cada 100 usuarios elegían la opción digital, mientras que 32 de ellos elegían la versión digital, la versión mixta, ¿no? Digital y en papel. Y bueno, esto es interesante, pero hubo una persona que dijo, oye, ¿qué pasaría si añadiéramos una tercera opción? ¿Podríamos influir de alguna manera en la distribución y conversión de estos dos elementos? Porque obviamente, o aparentemente, la versión más cara, la de versión de $125, pues potencialmente puede ser más interesante para el negocio. Y vemos que prácticamente solo 3 de cada 7 se van a ella. Vamos a ver si metemos una opción señuelo, a ver cómo influye. Y añaden una opción que solamente es la versión impresa. Y la versión impresa son $125. Exactamente igual que la versión mixta. Fijaos qué curioso esta. ¿No lo pusieron un poco más barato o solo un poco más caro que la versión digital? No, era el mismo precio que la versión mixta, digital y prensa escrita. ¿Cuál fue el resultado? Pues sorprendentemente se giraron las tornas y la versión solo digital cayó un 16%, mientras que la versión web más de físico llegó a alcanzar un 84%, que es obviamente mucho más interesante para The Economist, ¿no? Porque saca más rendimiento a las suscripciones. Obviamente también nadie optó por la versión únicamente impresa. Nuestra versión señuelo se llevó un 0% de conversión. Pero fijaros cómo influyó. Hemos pasado de un 32% a un 84% de la versión más cara, solo añadiendo una versión absurda prácticamente de la suscripción. Esto, el efecto decoy, funciona de esta manera. Lo que hacemos es, nos llevamos al proceso de comparación del usuario en su cerebro a otros dos elementos más sencillos, en lugar de los dos originales, la opción A y la opción B, hacemos que el usuario tenga que elegir entre dos opciones A. De esta manera, ese segundo elemento es el que llamamos un señuelo. Y esa comparación es mucho más sencilla, porque entre A y B es difícil, tengo que evaluar muchas cosas, pero entre A y A menos es mucho más fácil. Y el cerebro tiende a tratar de tomar primero las decisiones más simples. Cuando toma esa decisión, en realidad ya ha funcionado el señuelo y ya está tomando la decisión que nosotros queríamos. Esto lo vamos a ver muy habitualmente en los cines, por ejemplo, cuando vamos a comprar las bolsas o los recipientes de palomitas de maíz, pues como en este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que tenemos la versión pequeña de 3,5 euros y la versión de 6 euros. ¿Y qué hacemos? Metemos un señuelo en medio que está a 5,5 euros. Como veis, solamente 50 céntimos más barato que la versión grande. En este caso, volvemos a jugar un poco como en The Economist, ¿no? Por solamente medio euro más, por solo 50 céntimos más, tengo la opción grande, ¿vale?
No siempre se juega así, ¿eh? No siempre se juega para llevarnos a la opción más cara. En muchos casos se utiliza también el señuelo, no tiene por qué ser la opción intermedia, sino a veces es la opción más barata. En Amazon lo vemos muchas veces. Cuando tenemos las recomendaciones de productos relacionados, vamos a ver como muy a menudo tenemos dos productos muy parecidos. Y dices, joder, qué casualidad, ¿no? No, no es ninguna casualidad. Están utilizando el efecto señuelo precisamente para llevarnos a comprar uno de ellos. En este caso, el intermedio es el más interesante porque por una diferencia muy pequeña respecto a la opción inicial de $597, pues tenemos bastante más que con la opción de $179, ¿no? Tenemos 10 pulgadas más, pasamos de 1080p a 4K y solamente nos está costando pues prácticamente 80 euros más, ¿no? Fijaros que la diferencia de 80 euros entre el pequeño y el mediano y de casi 200, casi más de 200, prácticamente $300 de diferencia con la más cara, pues nuestro cerebro se va a elegir entre los dos monitores con el fondo rojo y obviamente nos quedamos con el intermedio. Si hubiéramos puesto solamente el de 179 y el de 597, pues habría habido seguramente como hay más diferencia, habría habido más dudas, ¿no? Después tenemos el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, es muy divertido, es a buscar, a interpretar, a recordar información que refuerza de alguna forma nuestras creencias preexistentes, ¿no? Las que ya teníamos antes de tener que tomar la decisión. Y esto nos empuja a ignorar o a minimizar datos que contradigan nuestra propia opinión. En marketing y en diseño web se usa mucho para reforzar la confianza del usuario en la decisión de compra. Normalmente destacando reseñas alineadas con sus expectativas, mostrando contenido personalizado según el comportamiento previo que ha tenido el usuario, utilizando testimonios que refuercen sus preferencias. Pero también se aplica mucho en la segmentación de anuncios, ¿no? En las recomendaciones de productos donde los usuarios ven opciones que confirman sus intereses previos, ¿no? De alguna forma esto nos sirve para reducir la fricción, para aumentar la conversión y lo vemos muy a menudo en campañas de remarketing, ¿no? El remarketing explota precisamente este sesgo al recordarte un producto que ya habías considerado antes. De alguna forma has estado en la web, luego te vas y al tiempo empiezas a ver anuncios de eso mismo que visitaste en la web, ¿no? La idea es que estás reforzando la idea de que es una buena elección. Este sesgo de confirmación lo podéis ver muy a menudo cuando vamos a una gran superficie a comprar, por ejemplo, un electrodoméstico. Nosotros vamos a comparar y tal, pero tú cuando le preguntas normalmente a la persona que está ahí atendiendo en la compra, tú ya tienes una idea de cuál es el que te gusta a ti. Y cuando tú le preguntas al vendedor algo, lo que quieres es que precisamente confirme que el que tú habías preelegido es el adecuado. De hecho, si él te recomienda otro que no coincide con el que más te había gustado a ti, probablemente digas, este tío me parece a mí que no tiene mucha idea. Este es el típico vendedor de supermercado que lo han colocado aquí pero que no tiene mucha idea porque yo estoy seguro de que este es el mejor. En realidad no quieres que te informe. Lo que estás buscando es que de alguna forma confirme que tu elección ha sido adecuada. Y los buenos vendedores de supermercados que han sido entrenados adecuadamente, normalmente te preguntarán cuál es el que más te gusta y casi seguro que te van a confirmar que esa es la mejor elección, porque se basa precisamente en eso, en el sesgo de confirmación, ¿no? Este sesgo de confirmación se puede conectar muy bien con otros sesgos, ¿no? Por ejemplo, se puede conectar con el refuerzo de interés, que es que cuando un usuario visita un producto pero no lo compra, los anuncios de remarketing refuerzan esa percepción de que la opción es correcta, ¿no? Eso que comentábamos de las campañas de remarketing. Después tenemos también la validación social, que consiste en mostrar reseñas o testimonios en los anuncios de remarketing que confirman que otras personas ya han tomado esa decisión con éxito antes. Se conoce como prueba social, ¿no? Lo vemos muy a menudo también en las landing, donde tenemos ahí un montón de reseñas de usuarios que ya han comprado ese producto antes o que han contratado ese servicio. Tenemos también los sesgos relacionados con la escasez y la urgencia. Estos son súper típicos, que usan mensajes del tipo aún estás a tiempo, últimas unidades. La idea es siempre dar la sensación de que la elección se debe hacer muy rápido, ¿no? Están buscando que tomes la decisión muy rápidamente, que pienses que si no la tomas ahora vas a perder esa oportunidad. Y luego tenemos digamos que los sesgos están relacionados con la personalización. Son anuncios de remarketing basados en búsquedas previas nuestras que nos dan la impresión de que la plataforma entiende perfectamente las preferencias que tenemos, ¿no? Refuerzan esta inclinación a comprar. Dentro de esto, a mí me gustan mucho también los que están relacionados, por ejemplo, con el efecto IKEA, que es un sesgo, IKEA, el fabricante de muebles sueco, que es un sesgo que tiende a que nosotros valoremos positivamente o de forma mucho más positiva aquellas cosas que hemos creado nosotros, ¿no? Lo que llamamos contenido generado por los usuarios o UGC, que está muy de moda en las redes sociales,
donde la gente crea cosas con productos que compran las marcas, lo difunde en redes sociales mencionando a la marca y la marca utiliza luego ese contenido para hacer campañas de publicidad, bueno, pues eso tiene que ver con que el usuario está orgulloso de compartir ese contenido que ha generado él porque le parece que está todavía mejor. Y él se produce una vinculación, un sesgo de confirmación con la marca muy potente, ¿no? Y eso nos puede ayudar a medio plazo. Ejemplos de esto que estamos hablando, pues obviamente la prueba social. Lo vamos a ver en sitios como en Amazon, por ejemplo, pero prácticamente todas las webs de e-commerce tienen ya estos apartados de opiniones de los clientes, donde lo que hacemos es, bien, este producto me gusta, pero voy a confirmar que mi opinión es correcta yendo a ver las opiniones de los clientes. Y aquí luego ya entra en juego un poco la habilidad de muchos usuarios en su forma de comparar, que muchos de ellos lo que hacen es descartar las votaciones de 5 estrellas, que son las que están pagadas, y descartar las de 1 estrella, que son las que están pagadas por la competencia, y se quedan con las valoraciones de entre 4 y 2 estrellas, ¿no? Donde se supone que está, en el término medio está la verdad. Y esto también es otro sesgo, que en otro momento igual podemos hablar de ello. Obviamente, en cuanto a sesgo de escasez, pues sitios como Booking.com pues son súper típicos donde vamos a poder verlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, fijaros cómo en este motel en Lavapiés pues nos dice que solo quedan 4 habitaciones a este precio en nuestra web, ¿no? Pues solo quedan 4 habitaciones. Aquí nos está diciendo que hay muy poco producto y entonces nos está metiendo el miedo en el cuerpo de que lo podemos perder, ¿no? Sesgo de urgencia funciona exactamente igual, ¿no? Lo que tenemos es solo hoy una oferta del 50% o solo en las próximas 24 horas. Lo vemos también de una forma un poquito más sutil, en este caso, en Freshly, por ejemplo, que es un e-commerce de cosméticos muy interesante, donde vemos que nos está vendiendo, no sé si se ve muy bien en la pantalla, pero nos está vendiendo descuentos del 40% y debajo tenemos un contador regresivo que dice el tiempo que le queda a esta oferta. Esto es muy habitual que lo veamos en negocios que tienen muchísimos productos con descuento, por ejemplo, en el Black Friday, por ejemplo, PC Componentes, que montan como una estructura en la que las 6 primeras horas va a estar descontando, vamos a tener un descuento de no sé cuánto en este conjunto de productos, luego en este, luego en este. Entonces, no solamente tienes la urgencia o la escasez de quedarte sin el producto, sino que además sabes que solo tienes un par de horas para comprarlo. Esto te limita mucho la parálisis por análisis, ¿no? Y te obliga, te empuja a comprar antes de perder la oferta. También hay que reflejar o hay que poner sobre la mesa que este sesgo de confirmación tiene una relación directa con las fake news, ¿no? Con las noticias falsas. De alguna manera, el sesgo de confirmación lo que hace es que nosotros busquemos, creamos y compartamos información que refuerza nuestras creencias persistentes, como decía antes, ¿no? Y normalmente sin cuestionar demasiado la veracidad de esas noticias, ¿no? Esto significa que si hay una noticia falsa que está alineada con lo que yo ya pienso o con lo que yo quiero creer, es más probable que lo acepte como una verdad absoluta y la difunda, ¿no? Obviamente, en plataformas como en Facebook o en X, en Twitter, refuerzan este sesgo al mostrar contenido similar a lo que el usuario está consumiendo habitualmente y se crean lo que llamamos burbujas informativas, ¿no? Noticias falsas están alineadas con creencias populares, se viralizan muchísimo más fácil porque las personas que las ven sienten que están validando su punto de vista al compartirlas, ¿no? De esa manera están empujando para que todavía lleguen a más gente. Sigamos. Tercer sesgo, bueno, hemos visto muchos sesgos dentro del de confirmación y me estoy centrando en algunos que para mí son más atractivos y como veis dentro de ellos, pues en muchos casos vamos a ver algunas otras opciones. El efecto Zeigarnik, que tiene un nombre de esos que es difícil de recordar, pero en este caso habla de Vilma Zeigarnik, que era una psicóloga de origen ruso, que es la que descubrió este efecto, que es un fenómeno psicológico que establece que las personas recuerdan mejor las tareas inacabadas, las que no están concluidas, o aquellas en las que les han interrumpido, que aquellas que han sido completadas, ¿no? Bluma Zeigarnik se dio cuenta de esto en 1927, tras observar en un café que los camareros del bar recordaban mucho mejor los pedidos de clientes que estaban pendientes frente a los pedidos que ya habían sido entregados, ¿no? Parecía que en el momento que los entregaban, como que su cerebro desconectaba de la acción y automáticamente no eran capaces de recordar lo que tenía la comanda, lo que habían tomado en la mesa, ¿no? Sin embargo, aquellos que estaban pendientes de ser servidos todavía o a los que les faltaba algo, su cerebro retenía mucho mejor esa información. Y a partir de eso, Bluma Zeigarnik lo que hizo fue realizar una serie de estudios muy interesantes que se han utilizado mucho en el campo de la comunicación, como por ejemplo para hablar de los cliffhanger. Los cliffhanger son esas
últimas secuencias que tenemos en muchas series de televisión, donde lo que hacen es que en el último capítulo de la temporada termina con una secuencia súper inquietante que abre la puerta a una nueva aventura, ¿no? Y que te deja ahí colgado, ¿no? De alguna manera. Esto lo hicieron de maravilla en la serie de televisión Perdidos, ¿no? Que es a la que pertenece este fotograma, que es el último fotograma del último episodio de la primera temporada, ¿no? Que nos deja ahí ante un descubrimiento increíble que no sabemos lo que va a depararnos en el futuro. Pobres de nosotros, los que seguimos aquella serie hasta el final. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Pero era duro, ¿no? Pasar ahí todo un verano hasta que saliera la siguiente temporada. Pues los cliffhangers, precisamente, están utilizando este fenómeno, ¿no? Están haciendo que nos genere lo que se conoce como tensión Zeigarnik. El cerebro sufre cierta ansiedad por las tareas que no están concluidas y esta tensión mejora la retención de la información y motiva a completar tareas. Hay plataformas que son auténticas expertas en potenciar esto, ¿no? Muchas veces tiene que ver con procesos de gamificación. Por ejemplo, barras de progreso en cursos o, por ejemplo, un perfil incompleto en una aplicación como LinkedIn que fomentan que los usuarios vayan completando una acción tras otra para ir viendo cómo va evolucionando esa barra de progreso, ¿no? En el campo de la publicidad y del storytelling, anuncios con contenidos que dejan una pregunta abierta o que generan intriga, que mantienen la atención del usuario. Se utiliza mucho también en estrategias de email marketing, el asunto del correo, del tipo, aún falta un paso más para completar tu registro. Bueno, pues normalmente esos tipos de asuntos generan muchos más clics. En el campo del e-commerce, recordatorios de carritos abandonados, que explotan precisamente este efecto al hacer que el usuario sienta que la compra se quedó como una tarea pendiente, ¿no? Como una tarea incompleta. Y esta captura que estamos viendo es de la aplicación Duolingo, que hace un uso de la tensión Zeigarnik a lo largo de la plataforma realmente envidiable, ¿no? Que lo que hace es eso, precisamente siempre mostrarnos como un progreso, un roadmap que tenemos que ir cubriendo y todo el rato está lanzándonos cosas que nos obligan a seguir dando pasos, a seguir enganchándonos a la herramienta y obviamente cuanto más tiempo pasemos en la plataforma, más probabilidades habrá que nos convirtamos en un usuario premium, ¿no? Muchas de esas cosas se desactivan precisamente, no todas, en el momento que nos convertimos en usuarios premium. Y es muy chulo en este planteamiento los desafíos que tenemos del día, ¿no? En el que tenemos que completar una serie de misiones para no perder la racha, ¿no? Si no juegas, pierdes tu racha. Si no cumples los desafíos del día, pierdes la competición con otros usuarios. Y además estos desafíos tienen un límite, tienen un deadline y hay que cumplirlo antes de ese deadline, ¿no? Y nos está jugando con ese sesgo precisamente de esa tensión Zeigarnik y además con la urgencia, ¿no? Y además luego con sesgos relacionados con la gamificación. ¿Cómo podemos aprovechar la atención Zeigarnik de manera general en el diseño de nuestro sitio? Pues mirad, lo primero, invitando al descubrimiento de contenido nuevo, ¿no? Algo tan simple como los botones de leer más en un blog están orientados precisamente a eso, a decirle, oye, detrás de esto tienes un contenido adicional, ¿no? También lo utilizamos en los enlaces con contenidos relacionados, ¿no? Cuando estamos leyendo un artículo en un blog y debajo aparece una sugerencia de temas relacionados, pues está jugando con esa tensión Zeigarnik, porque te está haciendo una especie de preview de algo a lo que puedes acceder y que está solamente a un clic de distancia, ¿no? Luego, además, hay una forma de invitar a ese progreso que es utilizar lo que es un progreso artificial, que es decir, cada cosa que haga el usuario, aunque sea la primera de una cadena de cosas que estamos esperando hacer, muéstrale precisamente ese roadmap y añádele ya una serie de pasos completados que igual ha completado antes de saber que existiera ese roadmap, pero ya tiene la sensación de que ha iniciado su carrera, ¿no? Que ha iniciado su recorrido. Esto hace que ya, ostras, ya te parece que estás subido en el carro y te invita a seguir adelante con el proceso. Y en tercer lugar, proporcionar una indicación clara que permita al usuario ver en qué punto de todo el roadmap está, ¿no? Cuánto nos queda para llegar y que dé la sensación precisamente de que ese destino precisamente es alcanzable, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en las que los usuarios se fatigan al ver que no es alcanzable. Este tipo de tácticas relacionadas un poco con la tensión Zeigarnik las explota muy bien este plugin para WordPress que se llama GamiPress, que es un plugin que permite integrar, como os decía, la gamificación en sitios que funcionan con WordPress, obviamente, mediante programas de insignias, puntos, rangos, logros, desafíos, retos. Se usa para mejorar la interacción y el compromiso, el engagement que tienen los usuarios, pues por ejemplo en plataformas que pueden ser comunidades o cursos online, pero también en e-commerce, ¿no? Usuarios que compran determinados productos que avanzan en una creación, ¿no? De un determinado perfil. Se utiliza en muchos entornos. La verdad es que es un plugin que tiene muchos usos.
Las características así principales que tiene, no quiero enredarme porque la verdad es que es un plugin bastante complejo en el sentido de todo lo que permite hacer, pero tiene un sistema de puntos que se puede asignar puntos a los usuarios por realizar ciertas acciones, como puede ser un registro, comentar un producto o poner una reseña, comprarlo. Luego también permite meter logros y permite meter rangos. Esto es una forma de desbloquear insignias. Si sois, por ejemplo, contribuidores de la comunidad WordPress, pues sabréis que cuando eres un usuario registrado que participa en determinados grupos de contribución, determinadas áreas de contribución, pues simplemente por contribuir te dan una pequeña insignia, ¿no? Un badge que se llama en inglés, que lo tienes en tu perfil. Pues eso sería un rango, ¿no? Un logro. Luego también tenemos la automatización de recompensas. Si el usuario cumple un roadmap determinado, puede tener un premio, como puede ser un descuento en mi e-commerce. Y luego la ventaja de esto es que esta aplicación, este plugin en GamiPress, puede conectarse o es compatible con LMS, sistemas de aprendizaje como LearnDash, se puede conectar contra WooCommerce, contra BuddyPress, con muchos otros plugins de comunidades o de otro tipo de acciones de WordPress. Además tiene todo un catálogo de shortcodes, de widgets, de extensiones. La verdad es que se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Y es una opción que es muy popular para mejorar precisamente la retención de los usuarios en comunidades, ¿no? Hace que los usuarios estén siempre entretenidos teniendo cosas pendientes que hacer, aunque también recomiendo no excederse muchas veces en ponerle deberes a los usuarios. Vamos con un cuarto sesgo, ya os adelanto que vamos a trabajar con 5 en total, y vamos a hablar del sesgo de status quo, que este no es tan conocido, no es tan frecuente como estos que hemos visto hasta ahora. Este sesgo se basa en la preferencia que tenemos los seres humanos, las personas, por mantener las cosas como están, ¿vale? Por no cambiar la realidad, adaptarse, ¿no? Adaptarse o permanecer de alguna forma impasibles ante la evolución del mundo. Y puede ser utilizado para facilitar la toma de decisiones cuando se presentan muchas opciones, con el objetivo de que podamos reducir la carga cognitiva del usuario, ¿no? Esa fatiga que decíamos al principio, evitando lo que se llama paradoja de la elección, donde muchas opciones pueden llevar a lo que se llama parálisis por análisis. Esto lo vais a ver mucho, por ejemplo, en sitios como este, como la web de la ONG ANESBAT, donde tenemos un proceso de introducción de datos con que pueden ser muchos pasos en un formulario. En este caso estamos viendo el ANESBAT, pero pensad, por ejemplo, el formulario de una aseguradora, donde hay que meter mucha información y usamos este sesgo de status quo para preseleccionar opciones, de tal forma que ayudamos a que el avance entre los pasos sea mucho más ágil. Aquí en este ANESBAT que os comentaba podéis ver cómo para el usuario que entra puede ser difícil saber cuál es una colaboración razonable. A ver, mi donación, ¿de cuánto tiene que ser? ¿De 35, de 50 o de 100? 35 igual es muy poco, 100 igual es mucho. Fijaros cómo aquí estamos jugando un poco también con el Decoy Effect. Y en este caso lo que hacen es invitarnos a decir, mira, no hace falta que cambies nada. Nosotros te hemos seleccionado la opción más habitual, que son 50 euros. Si no sabes cuánto tienes que dar, 50 euros es lo más normal, lo más habitual. Y nos lo deja ahí, ya preseleccionado. Tenemos cierta tendencia a dejar que eso sea así, aceptar que eso es lo convencional, ¿no? Vale, pues con esto se juega mucho también en e-commerce, obviamente, ¿no? Cuando tenemos un producto que tiene diferentes opciones y lo que hacemos es dejar premarcada alguna de esas opciones. En el caso de Aphrodite, que es una tienda donde venden productos de maquillaje, de cremas y cosas de este tipo, la opción trimestral, esto es un programa que es de compra, digamos, de periódica, de suscripción de productos de forma periódica, y la opción trimestral queda marcada por defecto. De esa manera, además, nos dice, fijaros, es muy interesante, cómo tenemos ahí la opción de el más popular, ¿no? Es decir, no solamente tienes marcado por defecto el trimestral porque es, si no sabes cuál elegir, es el más adecuado, sino que es que además es el más popular. Y ahí lo que está jugando es con lo que se llama efecto arrastre, que es otro sesgo. El efecto arrastre, si queréis nombrarlo, queréis quedar así un poco de guay, queréis nombrarlo con su nombre en inglés, que es también muy conocido, es el bandwagon effect, ¿vale? Pero en español sería el efecto arrastre. Este es un sesgo cognitivo en el que las personas tienden a adoptar creencias y comportamientos que simplemente por la única razón porque otras personas ya lo están haciendo, ¿no? En España, estoy seguro que en Latinoamérica también lo habréis oído, os habréis oído referiros al bandwagon effect como efecto del bar vacío. Cuando tú vas a un sitio y ves que hay un bar, una taberna llena de gente
y al lado hay una taberna vacía, ¿a dónde vas? Pues aunque sea una decisión absolutamente absurda, vamos a donde hay más gente. ¿Por qué? Porque, joder, pues si hay tanta gente, por algo será, ¿no? Si se está vacío, por algo será. Bueno, pues por algo sí, por el bandwagon effect, no porque no tiene por qué tener relación. De hecho, seguro que muchas veces habéis hecho la experiencia de entrar en el que estaba vacío y si entráis un buen grupo, a los 10 minutos ese bar está lleno de gente. Simplemente porque vosotros ya estabais dentro y invitáis a que la gente entre, ¿no? Pues eso es precisamente el efecto de arrastre. Y se utiliza mucho en estas opciones donde hablamos del más popular, el más comprado, otros usuarios han comprado. Todo ese tipo de etiquetas que añadamos se basan un poco en este efecto de arrastre. Si tantos lo hacen, por algo será, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho, este efecto arrastre lo vamos a ver mucho en Amazon, ¿no? Por ejemplo, el número en ventas, más de 100.000 usuarios lo compraron este mes, o cuando vemos, fijaros que esto también lo solíamos ver, ya me pongo un poco a vuelo cebolleta, ¿os acordáis cuando poníamos en las páginas web los contadores de visitas que había al principio, que poníamos un GIF ahí que se iba moviendo con los contadores de visitas? ¿Cuál era el objetivo de eso? Aparte de, como dice un amigo mío, hacernos los chulos, porque había mucha gente en nuestro sitio web, había ido mucha gente, pues la idea era esa, ¿no? Que tú entras y que, joder, ha habido ahí 13.000 personas, han entrado ya, pues seguro que es porque merece la pena, ¿no? Pues efecto arrastre, precisamente. En algunos negocios muchas veces se utilizan ahora para decir, por ejemplo, 17 personas están viendo este producto ahora, ¿no? O 500 personas ya lo han comprado. Bueno, cuando tú ves que 17 personas están viendo ese producto, dices, ¡uepa! Primero, hay gente que está interesada, buena señal, y segundo, sesgo de urgencia, ¿no? Me voy a meter, o sesgo de escasez, me voy a meter porque igual si se acaban, miro a ver cuántas unidades hay disponibles, digo, ostras, solo hay 5 unidades y hay 17 personas mirándolo, ¿no? Pues ahí, como veis, estamos combinando diferentes sesgos, pero cada uno activa una razón distinta para provocar la compra. Lo vemos también en las pruebas sociales que mencionábamos antes, ¿no? Vemos, por ejemplo, no es lo mismo que veamos en el repositorio de plugins de WordPress, que veamos que hay un plugin con una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5, y no es lo mismo que veamos que está basado en 17 comentarios, 17 valoraciones, que está basado en 2.134 valoraciones. Obviamente, aquí hay la combinación del social proof o prueba social con esa puntuación, pero influenciada por el efecto de arrastre, por si hay muchas opiniones frente a pocas opiniones, ¿no? Esto obviamente tiene un impacto. También lo vemos un poco como confirmación por ejemplo, en plataformas tipo SaaS, en cursos online, ese tipo de sitios. Lo solemos ver también con ejemplos del tipo del plan profesional es el más elegido, o ya tenemos más de 8.000 alumnos inscritos, ¿no? O 17.000 alumnos se han certificado con nuestro programa. Pues esto está tirando un poco de ese efecto de arrastre, ¿vale? También lo vamos a ver en suscripciones de correo electrónico, donde aparece muchas veces el número de personas que se ha suscrito, o no te quedes fuera de nuestro newsletter, como han hecho ya otros 5.000 usuarios. Bueno, ahí vamos a ver diferentes opciones. Y en quinto lugar tenemos la paradoja de la elección, que a mí, perdonad que me tome un segundo, este es terriblemente interesante, me gusta muchísimo. Lo he mencionado antes, ya lo he adelantado, pero tenemos que pensar que nuestra sociedad entiende que cuantas más opciones tenemos para elegir, mayor es nuestro nivel de libertad. Y por lo tanto, mayor debería ser nuestra felicidad, ¿no? Cuantas más opciones tengas, más feliz tienes que ser, ¿no? Según aumenta el número de opciones que tenemos disponibles, tal y como pasa de forma predeterminada en nuestra sociedad consumista o capitalista, si queréis, aumenta la autonomía y el sentido de libertad que tenemos de una forma súper potente y súper positiva, ¿no? Pero esto es realmente así. No me quiero poner tampoco muy filosófico y mucho menos político, pero es así. Cuantas más opciones, mejor, más felicidad. Pues mirad, vamos a ver un ejemplo práctico, un experimento que va a tratar sobre esto. No voy a hablar de modelos políticos, de si somos demasiado consumistas o no, pero cada uno saque sus propias conclusiones a partir de un estudio científico, un experimento en el que vais a tener todos los datos. Y además os dejo ahí el enlace donde se describe cómo se realizó el experimento. Para profundizar en esta pregunta que hacía, este experimento que os comento trabajó sobre ello, ¿no? Se fueron un conjunto de científicos, se fueron a un supermercado y prepararon un puesto donde iban a promocionar mermeladas. Y con ese puesto, con ese experimento que iban a realizar en el puesto, analizarían el comportamiento de los consumidores, ¿no? Este puesto tenía dos variantes, era como un test A/B. En una de las variantes había una selección limitada de 6 mermeladas, solo 6 sabores distintos.
Y luego había una opción B, otro puesto, que lo iban a colocar en diferentes días, donde se enseñaba una colección de 24 mermeladas distintas. 6 frente a 24. Cada uno de los puestos estuvo presente en el supermercado durante 5 horas consecutivas en un sábado cualquiera. 24 mermeladas frente a 6 mermeladas. 6, ¿vale? Durante las 5 horas que estuvo presente el puesto con la selección extensa de mermeladas, 242 clientes pasaron por delante del puesto, de los cuales 145 clientes se pararon a cotillear de alguna forma a ver la selección de mermeladas. Un 60% de las personas que pasaron se pararon en el puesto. Mientras que por el otro lado, cuando estuvo expuesta la sección más condensada, la de 6 mermeladas distintas, pasaron 260 clientes por delante del puesto y solo pararon 104, un 40%. ¿De acuerdo? En definitiva, si analizamos esto, podemos ver que una mayor selección de productos nos llama más la atención y hace que aumente nuestro interés. Es un comportamiento que hemos vivido en primera persona todos en multitud de ocasiones cuando descubres una sección de productos en un supermercado que te interesa y donde hay mucha variedad, ¿no? Pues enseguida te llama la atención, te paras y te pegas ahí un buen rato disfrutando de esa variedad, ¿no? 60%, digamos, de conversión, pensando que la conversión es un usuario interesado, frente al 40% en el caso B. Si nos hubiéramos parado aquí, diríamos que tiene mucho más interés o que tiene mucho más atractivo comercial la opción A, la opción de 24 mermeladas. Cuantas más mermeladas, más gente se para. Pero ¿qué pasa después de que alguien se acerque a cada uno de estos puestos promocionales, ¿no? ¿Cómo evoluciona la experiencia? Pues los resultados son tan llamativos como contundentes. El 30%, 31 personas, de los que se acercaron al puesto con la selección más limitada de mermeladas, acabaron comprando alguna. Por el otro lado, solamente un 3%, 4 personas, de las que se acercaron al puesto con la selección más extensa, acabaron comprando alguna de estas mermeladas. Fijaros, 31 de la opción más limitada de mermeladas frente a 4. Es decir, el puesto de 6 mermeladas tenía un 12% de conversión frente al puesto de 24 mermeladas que solo tenía un 1,6% de conversión. Sorprende mucho ver datos tan distintos en las dos fases del proceso, ¿no? Hasta el interés y hasta la compra. Tanto que, de alguna forma, parece como un poco contraintuitivo, ¿no? Pero esto nos ayuda a entender que para poder tomar decisiones debemos analizar absolutamente todo el proceso, no quedarnos solo con una parte. Y esto es algo muy habitual en los equipos que se inician en el mundo del A/B testing, que no analizan todo el proceso de conversión. Estás analizando, por ejemplo, un proceso de compra de un producto en una página de producto y vas a analizar cuántas veces añade el producto al carrito y te quedas ahí y dices, mira, esta opción hace que más usuarios añadan al carrito. Sí, pero ¿qué impacto tiene eso después en la venta? Que es tú realmente donde estás midiendo el éxito de lo que estás haciendo. Tú no estás buscando, tu objetivo de negocio no es tener más añadir al carrito, sino tener más ventas normalmente. Entonces puede haber un experimento que añada, o que una de las opciones que valide una hipótesis con la cual consigas un mayor número de añadidos al carrito, pero en realidad tengas un menor número de ventas, como es este caso, ¿no? Tenemos que ponderar de alguna manera las dos fases y ver cuál nos conviene. Es posible que la opción de 24 mermeladas nos traiga tantísima gente que aunque tengas un porcentaje de conversión inferior, el volumen total absoluto de conversiones sea mayor. Podría pasar. Pero también puede pasar que la opción con solo 6 mermeladas, aunque atraigas menos usuarios, como tienen un mayor poder de conversión a ventas, sea más eficaz y consigamos un mayor número de ventas y además, no lo olvidemos, simplificar toda la parte logística de nuestro negocio, ¿no? No descartemos todo eso. Primer gran descubrimiento de todo este tipo de experimentos basados en precisamente la toma de decisiones es que algunas áreas de nuestro cerebro se refleja o que recoge el coste de elegir. Básicamente la actividad cerebral se incrementa según se incrementa el número de opciones, ¿no? Y esto tiene un coste, como decíamos antes, una fatiga. Resulta que cuantas más opciones, más energía gastamos para la toma de la decisión. Y esto puede ir contra ese principio que decíamos que cuantas más opciones, más sentimiento de libertad o más interés, ¿no? En este caso, interés y libertad frente a el gasto energético que supone la toma de la decisión. Para cerrar un poco la sesión, me gustaría dejaros con 2 o 3 reflexiones, 3 exactamente. La primera es que entender cómo piensan nuestros usuarios no es una ventaja competitiva, ¿no? Es algo que es obligatorio. Es un requisito para diseñar estas experiencias digitales que estamos creando en nuestro negocio, ¿no? Hay que conocerlo. No es un complemento, no es algo extra. Tenemos que diseñar las experiencias de compra teniendo en cuenta todos estos sesgos. Por eso es importante que los conozcamos.
Además, tenemos que pensar, y esto me adelanto a una posible pregunta, porque cada vez que hablo de sesgos cognitivos hay mucha gente que lo saca a colación, no estamos hablando de manipulación. Estamos hablando de cómo funciona el cerebro de los compradores para empujarles en la toma de decisiones. No estamos hablando de manipularles, aunque obviamente se puede utilizar todo esto para manipular, y muchos de los sesgos están basados en lo que se conoce como la propaganda. No hablo de la publicidad, sino que hablo de la propaganda, de cómo influir, de cómo se utilizan las falacias, por ejemplo, en la defensa de ideas, y en política lo vemos muy a menudo, para, de alguna forma, empujar precisamente esos pensamientos, esa toma de decisiones, ¿no? Y finalmente, si no sabes cómo piensa el cerebro de tu usuario, no necesitas convencer al usuario, solo necesitas empujarle, ¿no? Solamente con saber cómo piensa, le acompañamos. Y ahora, si os parece bien, pues abrimos una tanda de preguntas. En cualquier caso, si estás viendo el vídeo en la versión grabada, pues te invito a que contactes con eswordpress.com en X, en Twitter, o conmigo y haces las preguntas en diferido, pero seguro que ahora tenemos alguna pregunta en directo. ¿No, Mon? Se ha quedado ahí escribiendo, Mon. Me imagino que ahora retomará. Estoy hablando con Mon por teléfono, chicos, porque se le ha quedado el ordenador ahí congelado y se ha quedado ahí como que no puede tomar los mandos. Así que me hago cargo yo del chat. Voy a ver si nos hemos llevado preguntas al Q&A, que lo tengo por aquí. Venga, y veo que aquí tenemos un par de preguntas. Vamos con ellas. Me parece que incluso las puedo añadir yo aquí al stream. Yo me hago aquí, Mon, tú estate relajado, que me tomo yo los mandos y tiramos para adelante. Y veo que tenemos una pregunta de Inma. Y nos dice Inma, cuando haces una promoción de un servicio para medir el interés, ¿hay que indicar el tiempo que dura o se puede dejar abierto para ampliar o no en función del resultado? Cuando haces una promoción de un servicio para medir el interés, ¿hay que indicar el tiempo que dura? Bueno, indudablemente, yo creo que siempre hay que indicar el tiempo que dura, siempre hay que indicar la disponibilidad. De hecho, en muchos programas en los que estamos buscando interacciones de los usuarios, hay muchos usuarios que lo que hacen precisamente, y esto tiene mucha relación con la complejidad de la recogida de esos datos que tú estás hablando ahora, de esa medición del interés. La medición del interés es algo como muy abstracto, ¿no? Muy ambiguo, puede ser muchas cosas. Si ese interés se tiene que reflejar en una acción mínimamente compleja, va a requerir una serie de pasos y eso va a provocar que el usuario tienda a posponer la toma de decisión, que no la tome en ese momento. Yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Que recibes un correo electrónico que te obliga a hacer una serie de cosas y dices, marcar como no he leído y cuando tenga un rato ya lo retomo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces eso se queda ahí, a dormir el sueño de los justos y perdemos esa interacción. Sin embargo, si metemos siempre, si tiramos precisamente del sesgo de urgencia y del sesgo de escasez, pues vamos a conseguir normalmente que haya una respuesta mucho más inmediata y vas a poder medir el interés de una manera mucho más eficiente. Obviamente esto va a tener que ver, como te decía antes, un poco con lo complejo que sea esa toma de decisiones. Ya hemos recuperado a Mon. Ahí va. Esto nunca me había pasado, ¿eh? Nunca me había pasado. Y tengo un buen bicho de ordenador. Es decir, esto no debería estar pasando. Ay, madre mía, qué pasada. Perdón a todos y a todas, pero no sabía ni cómo empezar. He tenido que apagar y volver a encender. No podía ni apagar el ordenador, tuve que dar al botonazo. Bueno, perdón. ¿Estabas contestando a la de Inma? Sí, he contestado ya a la de Inma. Sí, creo que le he contestado bien, Inma. Si no, vuelve a ponerlo aquí por el chat y lo vemos. Solo te podía llamar por el móvil. Ay, madre mía, qué cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Inma, por tu pregunta. Vamos con la de Nilo. Vamos con la de Nilo, que no sé si va a caber. Pues sí. ¿En qué sesgo está basado el que Pablo haya podido gestionar nuestras expectativas, animarnos a seguir viendo el directo
simplemente diciendo, este es el cuarto tipo y os adelanto que vamos a ver 5. Pues mira, efectivamente se trata de un sesgo y tiene que ver también con el de la tensión Zeigarnik. Afectan varios sesgos, pero tiene que ver con el que estábamos hablando precisamente de la tensión Zeigarnik, que es cuando yo os digo que estamos en el paso 4 de 5, precisamente os estoy haciendo un roadmap de lo que vamos a ver. Es como lo vemos mucho en las pasarelas de pago, ¿no? Entramos en el proceso de checkout y arriba tienes esa reglita con 3 o 4 pasos. O los formularios, ¿no? Sobre todo, mira, los formularios de Typeform, por ejemplo, lo hacen muy bien, en el que tú empiezas a rellenar el formulario y dices, madre mía, empiezas a pasar páginas y dices, ¿esto cuántas horas voy a estar aquí, no? Pero al principio dices cuánto tiempo va a llevar de media y si vas viendo arriba la evolución, el porcentaje que vamos cumpliendo, eso hace que se mantenga, primero, que te mantenga la atención más centrada y segundo, que tu cerebro sea incapaz de cortarlo. Y si lo corta, vas a tener todo el rato en la cabeza que no habías terminado el proceso. Yo juego un poco con eso también. En las presentaciones se juega mucho con esto. Cuando vemos al principio de una presentación el típico índice, pues juega un poco con esa idea. Pero es tensión Zeigarnik. Pues estoy generando esa tensión de, hostia, solo queda uno. No voy a parar ahora de verlo, ¿no? Seguimos para adelante. Sí, señor. Esperamos, Nilo, que haya quedado contestada tu pregunta. Vamos con María Elena, que esta no cabe seguro. Pues sí. Ay, mira qué bien lo hace. Hola, Pablo, todavía tengo las gafas que me lanzaste la Gorgas de Torrelodones, súper fan tuya. Yo vendo 4 servicios relacionados: copy, creación de contenidos, community management y traducciones. Pero prefiero vender por encima de los otros 3 el servicio de copywriting. ¿Qué tipo de sesgo puedo utilizar para llevarme más clientes a este servicio? Mira, ahí lo que tenemos que evitar precisamente, ahí lo que estamos buscando es precisamente la parálisis por análisis. Si tú tienes 4 servicios o 5 servicios, ¿no? Bueno, 4 contando con copywriting, 4. Y lo que quieres es vender copywriting, elimina toda la fricción de elección del usuario. Yo cuando llego al sitio no tengo que tener diferentes opciones para elegir, tengo que tener una. Céntrate en que los usuarios... hay muchas formas en las que lo puedes afrontar. Si los 4 son importantes para ti a nivel de negocio, porque tú igual quieres potenciar uno, pero los otros 3 son muy importantes para sostener el negocio. Yo lo que crearía sería una landing para cada uno de ellos y trabajaría diferentes estrategias de adquisición para cada una de las landing. De tal manera que cuando el usuario llega no tiene que elegir nada. Ese es el servicio relacionado con lo que él buscaba. Eliminamos opciones, simplificamos. Este es uno de los sesgos más importantes a nivel de diseño de experiencia de usuario y de interfaces, es precisamente los que se basan en la simplificación. Eliminar la fricción y la carga cognitiva que supone elegir. Si yo tengo pocas opciones para elegir o ninguna opción para elegir, pues no tendré ese bloqueo. Entonces yo te recomiendo que trabajes siempre en tu sitio, que potencies visualmente el que tú quieres vender o bien que utilices diferentes campañas donde la gente llega a la landing y en esa landing no pueda salirse a diferentes opciones. La típica landing en la que eliminas el menú principal, simplemente para que la gente no navegue dentro de tu sitio y se quede con el contenido. Yo ya sé que cuesta, ¿eh? Esto es una de las cosas que más cuesta y en el mundo del emprendimiento, al principio tenemos como un abanico de productos muy grande, pero vas a crecer cuanto más capacidad, cuanto más esfuerzo hagas precisamente en reducir ese servicio. Esto ya está más relacionado con el emprendimiento y con el mundo de los negocios y con el mundo del marketing. Pero cuanto más valiente seas a la hora de limitar las opciones para darte cuenta que los clientes, primero, te posicionan mejor frente a lo que tú quieres y segundo, son más rápidos tomando decisiones. Vas a recibir más formularios de correo pidiendo presupuestos de esa manera, seguro. Sin duda. Bueno, María Elena, esperamos que haya quedado contestada la pregunta. Pues hemos terminado las preguntas por hoy, Pablo. Además, mira, justo llevamos 1 hora de webinar. O sea que... Tenemos aquí uno de Giancarlos, ¿no? Veo que nos pregunta... espera. Sí, la lanzo yo aquí si quieres. Aquí mismo. Ahí está. Vale. Para nuevos negocios, ¿cuál sería una combinación estratégica para mejorar ventas al ser nuevo y no tener datos que mostrar como cantidad de ventas, clientes? Vale. Aquí fue cuando me di cuenta de que no podía darle al botón de Q&A. Gracias, Giancarlo. Fue justo ahí. Vale, claro, al ser nuevo no podemos tirar de prueba social porque no tendremos reseñas, ni cantidad de ventas. Bien, a ver, en realidad, el ser nuevo, lo único que te limita, de todos los sesgos que hemos visto, el único que no te limita es el de la prueba social. Todos los demás puedes utilizarlos. En realidad, todos los que hemos estado hablando de tablas de precios, del pricing un poco aplicado al efecto señuelo, o la simplificación, el sesgo de escasez, el de urgencia,
todos los que hemos hablado se pueden aplicar perfectamente. Va a depender mucho de cuál sea. Muchas veces los sesgos a elegir tienen que ver mucho con cuáles son las palancas que quieres mover en tu usuario, ¿no? Va a depender mucho del punto de dolor que tenga el usuario. Por ejemplo, no es lo mismo que tú estés trabajando para llegar a tus clientes en el hecho de simplificar la vida, decir, oye, dedícate a hacer lo que tú mejor sabes y deriva esta parte de tu servicio a mí, ¿no? Por ejemplo, los emprendedores que venden servicios relacionados con consultoría fiscal y cosas así, ¿no? O tema de impuestos y todo ese tipo de cosas. ¿Qué estás haciendo? Joder, estás eliminando ruido a tu cliente, ¿no? Pues ahí puedes atacar con algunos sesgos que están relacionados con eso, ¿no? Precisamente reduce tu carga cognitiva, céntrate en lo que mejor sabes hacer y déjanos estar nosotros. Y ahí no necesitas tirar para nada ni de cantidad de ventas, ni de clientes, nada de eso. Puedes hacerlo, obviamente, pero solamente, por ejemplo, el caso de los clientes, cuando vemos el típico clientes con los que trabajamos, y muchas veces ves ahí clientes pues súper potentes y tal, es muy útil. Pero muchas veces estás viendo clientes que no los conoce nadie y que vas un poco a volumen. Es decir, pues mira, estoy viendo que está trabajando con una, no sé, con un consultoría de negocio, con una carnicería, con una mercería, yo qué sé, y a ti no te dice nada, pero ya te está dando un sector con el que estás trabajando, ¿no? Bueno, no sé, en esos casos, si no son marcas muy potentes, no suele ser demasiado útil. Puede ser que sí, que sirva para validar, pero no suele ser demasiado útil. Así que de los que hemos hablado hoy, salvo el de la prueba social, te puedes apoyar en cualquiera de ellos. De todas formas, sí que os voy a invitar en pablomoratinos.es, en mi blog, tengo un montón de artículos dirigidos a diferentes sesgos cognitivos. Echad un vistazo porque además están categorizados. Entráis en la categoría hay una categoría de psicogrowth y lo vais a ver un montón de ellos con ejemplos de uso, con capturas de pantalla. Y os va a servir un poco como... Esto más que una disciplina de estudio, es desde mi punto de vista, algo que podéis consultar de manera mucho basada en curiosidad. Y a medida que vayáis leyendo, vais a ver que lo vais a ir aplicando casi sin daros cuenta en vuestras estrategias. Fantástico, fantástico. Estaba yo viendo la presentación y mientras te escuchaba se me ocurrían 300.000 cosas para WordPress.com que precisamente pecamos de muchísimos errores a la hora de explicar lo que hacemos. Somos un proveedor de hosting, pero prácticamente nadie lo sabe, porque si vas a nuestra web, pues buscador de dominio, creador de logotipos, escribe un blog, pon tu newsletter, hay 200.000 cosas, ¿no? Que incluso a la hora de presentar los productos de hosting en los que puedes instalar plugins, plantillas, lo que quieras, claro, tenemos dos opciones, el plan business y el que incluye los módulos de comercio electrónico. Y luego pasamos a VIP, que claro, que es muy como más para clientes de alto voltaje, ¿no? Por decirlo así. Se me ocurría de todo, desde qué poner en la página principal, como por ejemplo decir, oye, mira, que somos un proveedor de hosting y tal, para aquellos que no lo sepáis, a esa terna de productos, ¿no? La típica que tienen casi todos los proveedores de hosting, que tienen 3 productos, el de una o dos webs, el de varias y el top, ¿no? Y siempre el del medio normalmente ya te pone ahí, el más recomendado, y es por donde empieza la gente. Es que nos falta todo, nos falta. Bueno, espera que John nos pregunta, ya la última pregunta, porque nos pasamos de la hora de webinar y todos tenemos una vida. Buenas tardes. Muchas gracias, John, por tu pregunta. Nosotros ofrecemos los servicios de capacitación, asesoría y entrenamiento de brigada de emergencias. ¿Debo enfocarme en solo una o seguir dándole a los 3 sesgos? A mí estos 3, John, yo los veo tan relacionados unos con otros que casi lo veo como ciclo de vida del cliente, ¿no? De alguna manera. O sea, lo veo como que es algo en el que el cliente va a ir entrando en un servicio y luego va a ir enganchándose a los otros. Yo creo que tiene mucho sentido. Pero sí que es verdad que deberíais tener muy claro cuál es el punto de desarrollo que necesita el cliente para optar a cada una de esas 3 servicios, ¿no? Para atacar al cliente que le preocupa eso en cada momento y que no piense que le estás vendiendo un servicio para venderle mañana el segundo o el tercer servicio, ¿no? Que él lo vea como una inversión puntual. Y luego, a medida que te ganas la confianza, ya podrás ir atacándole con los otros 2 o 3. Pero yo creo que ese es el planteamiento un poco también. Un poco lo que le comentábamos antes a Elena, me parece que era, ¿verdad? A María Elena, eso es. Pero en tu caso veo que tiene tanta relación, yo creo que será súper frecuente que haya clientes que pasen por las 3 fases. Entonces, puedes aprovecharlo perfectamente y en este caso incluso utilizar, por ejemplo, el que veíamos antes de Zeigarnik y decir, mira, has completado este paso, pero ahora tienes estos 2 o 3 para convertirte
en un servicio perfectamente capacitado en lo que el mundo de la emergencia se refiere, ¿no? Pues yo creo que yo tiraría un poquito por ahí. Y termina la pregunta, John, con ¿qué opinas de incluir la sección ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Cómo lo ves? Yo en un caso como el vuestro, que estáis tirando, por lo que estás diciendo de tema de emergencias, un tema como que preocupa mucho y que es muy importante la confianza en el servicio, me parece, vamos, absolutamente relevante en algo así, ¿no? Yo quiero trabajar con alguien que tenga una experiencia. Esto es un tema muy sensible y muy delicado y entiendo que ahí el tema de la experiencia. Incluso es posible que cuando coloquéis esos clientes haya gente que se ponga en contacto con ellos para confirmar qué tal ha sido la experiencia con vosotros, ¿eh? Entonces, sí, yo lo utilizaría mucho. De hecho, este tipo de prueba social, nosotros, por ejemplo, en Product Hackers la usamos mucho, no tanto con el típico faldón en el que aparecen los clientes, sino con la medida de casos de éxito. Lo que hacemos es publicar un conjunto de casos de éxito con nuestros clientes y eso funciona como prueba social, porque no solamente sabes que hemos trabajado pues, con Zara o con Havaianas o con Blue Banana, por deciros 3 marcas conocidas, sino que estás viendo qué hemos hecho para ellos y cuánto les hemos incrementado los beneficios, ¿no? Claro. Claro, eso, digamos, lo que pasa es que eso obviamente es mucho más laborioso que poner unos logotipos, pero es realmente un elemento de confianza cuando estás hablando de un ticket alto. En nuestro caso, posiblemente los tickets sean altos y esas experiencias, esos casos de éxito de los clientes sería muchísimo más valioso que colocar un faldón con los logotipos de las marcas. Con logotipos y ya está. Sí, es verdad que además vosotros lo enseñáis muy bien. Y cuando enviáis una presentación con una oferta y tal, ponéis los ejemplos de qué cosas habéis hecho, es que eso es, vamos. Está muy bien, funciona muy bien eso. De hecho, nuestra métrica de éxito, los casos de éxito, es cuántos casos de éxito sacamos al año, es la métrica de éxito a nivel de comunicación para la marca. No, fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Y John, un gran saludo desde Colombia. Fantástico. Fantástico. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Recordad, academiawordpress.com, echadle un vistazo a nuestra página web. Ofrecemos hosting administrado para WordPress, súper chulo. Algún día hablaremos de hosting aquí. Y agradecerle, como siempre, a Pablo su presencia aquí y esta calidad de presentación siempre de tan alta calidad. Pablo, muchísimas gracias. Además, este tema es genial. No es por nada. Sí, tengo que decir que me motiva particularmente, porque se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa en la vida, incluidas vuestras relaciones personales. Pues fíjate, vamos a darle ahí la vuelta a los sesgos. Muchísimas gracias y nada, os he dejado aquí el enlace a nuestro canal provisional, hasta que tengamos el de YouTube, en el que podéis ver las sesiones anteriores también, una con Carlos Onguerela y otra también con Pablo. Echadle un vistazo y nada, nos vemos en el siguiente, dentro de un mes. Saludos. Un placer, chao. Vale, pues otra vez me pasa lo mismo. No, ahora sí.